Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un programa del Consejo Pianístico aquí en el canal del Estudio 1827. Como siempre nos encontramos aquí mis compañeros Marcelo Leal, nuestro moderador, Ramón Ledesma, miembro honorable del Consejo, Horacio Moreno, miembro honorable también, su servidor Alex Rosas, y para el tema de hoy tenemos a un invitado especial, también miembro del Consejo y compañero nuestro de la carrera, nuestro querido Diego Sánchez. ¿Qué tal? Y bueno, lo tenemos como invitado porque el tema de hoy va a ser sobre la música clásica, la música académica que casi todo el mundo conoce como clásica, contra lo que se conoce como música contemporánea. En un ratito les vamos a explicar qué es eso de la música contemporánea, para eso está aquí nuestro querido Diego. Y bueno, ya saben que al final de mes siempre hacemos una transmisión en vivo para responder las preguntas y dudas que tengan acerca del piano y de la música. Y bueno, pues esperemos que disfruten este programa más del Consejo y sin decir más, comenzamos. Bueno, muchachos, pues una vez más estamos aquí en otra emisión del Consejo Pianístico. Como ya bien dijo Alex, el tema de hoy es muy interesante porque vamos a contrastar dos estilos en términos generales, a grandes rasgos muy diferentes, que es lo que se maneja tradicionalmente en la academia, ¿no? Lo que venimos trayendo desde este señor Padre Bach, ¿no? Y más atrás hasta digamos, este último siglo, digamos, a grandes rasgos del siglo XX para acá. Y pues qué mejor para hablar al respecto que nuestro invitado de honor, aquí el buen Diego, el experto, Diego Sánchez Villa. Un gustazo, Diego, gracias por estar aquí. Es- Muchísimas gracias. pues mira, pues vamos planteando el terreno, ¿les parece? O sea, Vamos, vamos. para que vea, nuevamente, pues también agradezco, pues ya saben, a los de batalla, Ramón, Horacio, que estén aquí. Y pues, ¿quién más? Pues que Alex, ¿no? Que Claro. nuevamente, pues, gracias a él está toda esta maquila. Entonces, bueno, hablemos un poco de estos dos estilos. Por un lado tenemos la música tradicional, que sería otra forma de decirlo, ¿no? Que, como decía, tiene sus convencionalismos desde la tonalidad, ¿no? Que igual, como decíamos, viene a sentar señor Padre Bach, ¿no? Y con su clave bien temperado, digamos a grandes rasgos, ya sabemos que es parte de toda la época de la corriente, etcétera. Y bueno, que además vienen a reforzar pues los grandes autores, llámese Mozart, Beethoven, etcétera, que van madurando, transformando la armonía, las formas, etcétera, etcétera. Pero algo pasa justo en el siglo XX, ¿no? O sea, se vuelve una etapa de cambio, ¿no? A través de las vanguardias, ¿no? Un periodo de transformación y experimentación artística muy grande y pues que justo esta música vanguardista que viene a partir del siglo XX y todavía se sigue trabajando y experimentando en la actualidad, pues viene a romper con muchos de esos esquemas, ¿no? Uno de esos, pues es el tema de la tonalidad y viene este concepto que es de la atonalidad. Me gustaría, Diego, que pues pudieras explicarnos un poco en qué consiste esto de la tonalidad y qué otros recursos se van desarrollando a partir de entonces y hasta hoy en día. Y nuevamente, pues muchas gracias por estar aquí, Diego. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación aquí al Consejo Pianístico. Me siento muy, muy honrado de poder participar aquí con grandes amigos, grandes compañeros de la carrera y pues a pasarla muy bien y pues muy contento también de hablar de este tema que tanto a mí me puede llegar a apasionar. La pregunta que tú haces acerca del atonalismo. El atonalismo, digamos que es lo contrario de la tonalidad. O sea, nosotros cuando hablamos de tonalidad, tenemos como un centro de gravedad una tonalidad, llámese do, o sea que si yo empiezo en do, tengo que terminar en do. Si empiezo en sol, tengo que terminar en sol mayor, sol menor, y bueno, hay muchísimas de esas cosas. En el atonalismo, digamos que no hay un centro tonal específico.
toda nota de nuestra escala cromática, pues viene a ser un centro de gravedad sobre el cual se van a hacer muchísimas cosas. Entonces, ahí no hay ningún tipo de referencia tonal, no hay resoluciones armónicas, no hay tensiones de quinto a primero, ni de cuarto a quinto primero, no existe nada de eso. Es totalmente una música que parece ser que está rodeada de muchos sonidos, de muchas articulaciones. Entonces, pues más o menos eso es lo que es el atonalismo. Y el atonalismo, pues obviamente tiene un camino todavía muy largo. El atonalismo yo creo que ya muchos compositores románticos, incluso Franz Liszt, Scriabin, llegaron a componer música un poquito ya con una tendencia sin centro tonal. Liszt, por ejemplo, tenía una bagatela sin tonalidad, así le ponía, bagatela sin tonalidad, y no hay ninguna referencia tonal, ¿no? Entonces, para su época, pues fue bastante como avanzado, bastante arriesgado, ¿no? Ya al final de su vida y por ejemplo, con Wagner, que es como el último gran compositor romántico y además también muy moderno para su época, algunas óperas que hizo no tenían referencia tonal o la referencia tonal era muy ambigua. Empezabas en do y podías terminar en fa sostenido mayor, menor, pero pues entonces era toda su música realmente era como muy volátil, no sabías qué esperar porque siempre estabas en constante cambio. Entonces, sobre toda esta particularidad nace este atonalismo. Y este atonalismo todavía ya encarrerado para el siglo XX con Schoenberg, que es como el primer atonalista libre, porque de atonalismos a atonalismos, o sea, hay muchísimas corrientes, como es el dodecafonismo, que ya son series basadas en los 12 sonidos y hacen un juego estructural muy interesante, donde se manejan casi matemáticamente, muy cerebral, controlando todo eso, para que puedan hacer una pieza, ¿no? De ahí, bueno, la carrera es súper larga hasta llegar a los serialistas y luego de allá para arriba, ¿no? Serialismo libre, serialismo integral y pues hasta la fecha creo que todavía existen varios compositores que siguen escribiendo bajo esos rubros. Sí. Ok. Alex. Sí, nada más quería, Diego, ya que estás hablando de todas estas corrientes y de los compositores, ¿podrías decirnos más o menos en qué época se sitúa para que la gente tenga una idea? Porque creo que claro. la mayoría pues sí sabe Claro que Beethoven más o menos hace tanto, o Chopin, etcétera, pero y toda esta cuestión del atonalismo, más o menos en qué época se sitúa. ¿En qué época? Pues no hay una época precisa. Realmente, mira, a mí me gusta pensar que el siglo XX, o sea, 1900 para hasta nuestra época ahorita, es el comienzo pues de toda esta gran gama de música que existe, ¿no? Y a mí me gusta pensarlo como una explosión y un conglomerado de cosas que pasan en ese momento, donde no solamente está el atonalismo, sino hay técnicas extendidas, hay pues ya Debussy también es otro gran contemporáneo, ¿no? Dentro de todo esto vuelve otra vez los modos, el color, la técnica, y ahí nace otra escuela muy interesante, ¿no? Entonces pasan muchísimas cosas, ¿no? También la música conceptual con Erik Satie, o sea, pasan muchísimas cosas. Entonces, si nos situamos históricamente, vamos a poner una fecha relativamente, pues ahora sí que sacada de la manga, como yo diría. Vamos a poner que a partir de 1900, un poquito antes, una década antes, hasta nuestros días, se puede catalogar como una época de la música contemporánea, llamada contemporánea, ¿no? El atonalismo, pues yo creo que viene más o menos un poquito antes de este siglo y se coloca y se establece a partir de 1914, aproximadamente, ya como un sistema de composición claro y estructurado. Yeah. Me llama la atención algo que ahorita con lo que comentabas, Diego, ahora sí que usando esta frase de que entre microbuseros hay rutas, o sea, de que hay niveles de atonalismo, me llama la atención porque, digamos, se la escucha y más, volvemos a lo mismo, uno que no está en suficiente contexto, pues, aparentemente lo puede oír igual, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu caso, tú que tienes más noción, más obras, más biblioteca, digamos, al respecto. ¿Cómo diferenciarías este nivel de calidades, digamos? O sea, para ti, ¿cómo diferenciarías un buen atonalismo de uno, pues, mediano o otro que deja que desear?
Pues yo creo que, mano, tienes que acostumbrarte un poco. No es algo tan fácil, pero sí es sencillo de poder reconocer. Fíjate, por ejemplo, el atonalismo libre, Ujú. digamos que es un sistema de composición donde realmente uno es libre al escoger las alturas que yo quiero, pero haz de cuenta que se basa en una regla muy, muy clara. Y esa regla clara es no parecerse a lo que se hace en el tonalismo. Mm. O sea, que si tú Ok. dices, se te ocurre poner un quinto primero, pues eso ya es una referencia tonal. Sí. Me explico. Sí, Entonces no es no va por ahí. Los atonalistas más bien lo que piensan es hacer todo lo contrario, hacer resoluciones extrañas, ni siquiera tan armónicos, ¿eh? O sea, Sí. ok. como que más bien juegan con muchos colores de acuerdo a su inventiva, o sea, lo que ellos están escuchando, escuchan algún acorde y les gusta ese y dicen, bueno, pues este lo voy a poner y este lo voy a resolver a este otro, ¿no? Entonces, más o menos es muy, muy, muy claro porque es muy orgánico. Por ejemplo, a mí se me ocurren las 5 piezas para orquesta de Schoenberg son a tonalismo libre. Él, por su gusto, por su escucha, decidió acomodar una serie de colores sobre la orquesta. Ahí también inventó algo que se conoce como la escala de timbres. Ya no es una Mm. escala tonal, sino una escala de timbres, una escala de que ahora nuestro do va a ser una flauta, nuestro re ahora va a ser Ok. un clarinete, y así se va para abajo con toda la orquesta, Wow. y entonces le empieza a dar una sola nota pasando sobre toda la orquesta, ¿no? Es algo muy, muy interesante que también hace ahí. Schoenberg es muy orgánico, tú escuchas eso y dices, órale, es una cosa muy orgánica, es algo que se siente muy libre, parece improvisado, no sé, o sea, es rico en esos recursos. Mm. Algo que después nace es el dodecafonismo, que es hecho por el mismo Schoenberg. Ah, Y el mismo Schoenberg dijo, bueno, ok, tengo entonces 12 notas en toda nuestra escala, ahora esas 12 notas las voy a organizar perfectamente para que me dé tales resultados, ¿no? Entonces, bueno, se empieza, incluso hasta con, por ejemplo, todos los recursos compositivos que utilizaba Bach, como la fuga, que es la fuga, y luego se va a la quinta, y luego hace un Ujú. retrógrado, y luego hace todo eso. Eso mismo, Schoenberg lo aplicó con las 12 notas. Y entonces se le ocurrió decir, bueno, si tengo esta serie de 12 notas, ahora las voy a poner al revés, como un contrasujeto, ahora las voy a hacer retrógrado, y al final las voy a unir todas al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esa música? Deja de haber como cierta inventiva de parte del compositor, y ahora su medio para poder llegar a eso, y creo que ni siquiera su medio, su fin es la estructura. Entonces, esa música es demasiado controlada. Ya. Ya no, o sea, todo se somete al control de la estructura. Entonces dicen, es que ya no es que yo toque y diga, me gusta de aquí a acá, sino es porque mi estructura me pide que vaya de aquí a acá, ¿no? Entonces, todo ese sistema se empieza a ser muy matemático, se empieza a ser, pues, menos orgánico. Bueno, así es como yo podría diferenciar esos dos caminos, ¿no? Ok. claro. Entre un atonalismo y el dodecafonismo, muy diferentes, ¿no? Y obviamente uno tiene que desarrollar mucho el oído para poder decir, esto sí es esto, es el otro. Y bueno. Ok. Ah, sí, Alex. Bueno, Diego, y ya que estamos hablando de todo esto y para que la gente tenga un poquito, pues, nociones de qué tipo de música estamos hablando, porque creo que no mucha gente conoce este tipo de música, ¿podrías darnos algunas sugerencias para que la gente escuche? Mira, Alex, sí, claro que sí. Mira, algo que pueden escuchar que pueda ser muy, muy, muy claro para esto es Ujú. escuchar pues 2 piezas que tengan que ver con el atonalismo libre, y otra que tenga que ver más con el dodecafonismo y con estas estructuras muy, muy sólidas, ¿no? Ok. Voy a pasarte 3 piezas de Schoenberg. Obviamente vamos a poner solamente una, que son atonalismo libre, donde fluye más todo su oído, fluye más la forma en que escuchaba la música. Y te voy a poner una obra de un alumno de él, que es una obra que es consecuencia del dodecafonismo, que es serialismo, que es todavía mucho más estructural, que es de Anton Weber, Ok. ¿no? Que son las Ok. variaciones. Y entonces ahí van a poder escuchar muy bien cómo se conglomera todo eso y cómo se vuelve todo tan estructurado a comparación de las 3 piezas de Schoenberg. Ok. Ok, muy bien. Pues dejamos los links en la descripción entonces.
Ok, entonces sí, para estar dentro de este contexto, ¿no? Porque además, como dices, dentro de todo esto se van diversificando muchos estilos y muchas corrientes, ¿no? Así es. Ujú. Oigan, muchachos, y aprovechando la reunión y todo esto por curiosidad, porque, bueno, creo que ustedes saben y he dejado claro que yo no soy tan fanático de esta música, ¿no? Pero, ¿y ustedes? ¿A ustedes les gusta? ¿Qué opinan de esa música cada uno? A ver, empiezo yo si quieren. A ver, Estamos dale. calladitos todos ahora. Este, Híjole, pues de lo que yo he experimentado, de lo que es como no tan contemporáneo, o de lo que más o menos podrían ser primeros bocetos, y ya metiéndome un poquito a esta cuestión como un poquito de atonalismo, porque sí llegué a tocar con un compañero que me pidió que tocara una de sus piezas junto con otro amigo, una obra a dos pianos. Esa fue la primera vez que me acerqué como a la música contemporánea. Y la sensación que me dejó fue muy triste, o sea, la sentí muy pobre, ¿no? O sea, realmente nosotros, incluso mi compañero y yo, a la hora de tocarlo, le decía, ¿estudiaste? Y me decía, no, y tú, pues nada más medio lo leí, pero no entiendo realmente hacia dónde quiere llegar. Y sí, un poquito, ya obviamente pasados ya varios añitos, ya me llovió, pues ahora más o menos puedo ver más o menos qué quería intuir, y obviamente pues estoy hablando de alguien que apenas empezaba en su formación académica. Mm, Y pues bueno, yo tuve aquí la oportunidad con Diego, en algún momento él me invitó a tocar en una especie de homenaje, y tocamos un poquito de eso, o sea, sin ser como completamente contemporáneo, y Diego tocó precisamente varias obras de ahí de los compañeros de la facultad, y que yo sí decía, es que, ¿por qué le metes un cuchillo a las cuerdas del piano? ¿Qué quieres hacer? O sea, vas a cortar las cuerdas, o sea, lo vas a maltratar, pero te vas dando cuenta que es parte de algo que no esté pensado, sino al contrario, está premeditado, y como dice Diego, está controlado. Más allá del resultado que se tenga en el recital, mm, o sea, he tenido esa buena y mala experiencia con la música contemporánea, pero siguen habiendo muchísima música de atonalismo, serialismo, dodecafonismo, que luego voy ok. escuchando, que luego yo sí digo, no, esto no va por aquí. Para mí que fue una falla y le vendiste gato por liebre aquí al productor, y ya pues estás en Spotify, ¿no? Mm, Es decir, creo que por eso lo podemos saber a todos en ese aspecto. O sea, tú lo escuchas, y si de buenas a primeras, la música contemporánea bien hecha te atrapa. sí. Es como dice Diego, es tan orgánica y está tan bien hecha y bien lograda que te atrapa a la A- primera, ¿no? O sea, ahorita, bueno, ahorita me gustaría que llegáramos a ese punto, pero antes de eso, Marcelo, Horacio, ¿ustedes qué perdón, cuentan? ya me colgué. No, no te Vas, preocupes. Marcelo. ¿Eh? Vas, Marcelo. No, bueno, pues yo, ¿qué les digo? Pues también yo tuve el gusto aquí de compartir con el muchacho, con el experto Diego, de acompañarle un concierto muy marciano. No, pero muy padre. El concierto para piano de Chávez. Muy Órale. difícil, por cierto, quiero enfatizar. No, sí, me imagino. Entonces, no, pero sí, mira, ahorita, como decían, está bueno profundizar en diferentes temas, pero es que pasa esto, siempre hay diferentes acercamientos y cómo aborda uno este tipo de música. Y pasa eso, o sea, yo por explicar brevemente, o sea, yo tengo muy clara la anécdota. Cuando estamos en el prope, en introducción a la música, tengo muy clarito, o sea, y fue la primera vez que escuché ahí Schoenberg, ¿no? Mm, Y pues no era tampoco lo más extravagante, eso, escuchamos esta obra, la de Pierre El Luné, viernes. Le Pierre Luné, ¿no? Y Ujú. le escuché y, híjole, o sea, me impresionó que salí con dolor de cabeza. Ay, ¿qué es esto? ok. Pero es que no estaba en contexto, como dicen, ¿no? O sea, y yo además acá que padezco lo del oído absoluto y me metes a tonalidades y me pones disonancias y me metes cosas, pues me hizo el cortocircuito porque ya estaba muy acostumbrado a algo, ¿no? Entonces, Ok, fue un shock, ¿no? Auditivo en ese sentido. ya. Ya poco a poco, o sea, vas conociendo otros estilos, profundizas, te acostumbras, o sea, te adaptas, entiendes, asimilas el contexto y es otra onda. Se tiende a estigmatizar, ¿no? Decir, es que esto es bueno y esto es malo, no.
En el barroco hay música buena y hay música mala. ¿No? A eso quiero llegar más en el jazz hay música buena y hay música mala, ¿eh? Y pues evidentemente en la música contemporánea hay música y hay autores muy interesantes y hay música que dices, y quiero pensar ahorita que profundice Diego en este contexto, que tiene que ver, o a eso se refiere cuando decimos esto, ¿no? De que suena orgánico o no. De hecho, les quiero preguntar algo relacionado a eso. Sí. Pero, a ver, Horacio, tú faltas. Pues Sí, cuando me acerqué a la música contemporánea, ¿no? Que si te acercaste y si te gusta o no te gusta. Sí me gusta, pero tengo una anécdota, no no sé por qué en la cabeza se me metió, pues me voy a meter a la orquesta de música a la orquesta de música contemporánea en la Facultad de Qué Música. valiente. No sé de dónde me vino la idea, seguramente fue porque creo que yo no sabía que Diego estaba ahí, me enteré después, pero me dieron las hojas y dije, ¿qué demonios es esto? Y la verdad, o sea, yo en mi cabeza siempre decía, pues de Ravel para atrás. Y conocí a Prokofiev, dije, bueno, está perfecto. De ahí es donde todavía persevera la razón. Bartók sería de los últimos, ¿no? Que todavía raya ahí. Mira, fíjate, Bartók no lo he tocado. O sea, y de repente me ponen esta pieza de María Granillo, ¿verdad, Diego? Sí. Ajá, sí. Y no, otra cosa, porque como pianistas creo que estamos muy acostumbrados a que estamos solos. Como que el piano hace todo, pero en esta obra me costó trabajo adaptarme a la dirección, ya que el piano ahí no estaba en plan solista, estaba como Parte de la orquesta. como parte de la orquesta. No Ya. tenía, o sea, sí tenía protagonismo el piano, pero no como lo conocemos nosotros. Sí. De que, oh, wow, el piano, y qué padre, pero la experiencia fue buena, me gustó lo que escuché, porque también había otros compañeros pianistas, Diego estaba ahí, que tocábamos otras obras con piano, obras sin piano, y me gustó y me agradó lo que escuché dentro de la orquesta. Ya. Órale. Y Entonces, sí me gusta. Sí, no, es que creo que compartimos en cierto punto, por lo que escucho de todos, un poco eso, ¿no? O sea, y ¿qué te parece, Alex? Que ahora sí, Ajá. profundicemos en ese Sí. contexto, ¿no? O sea, Justo. siempre el primer acercamiento es impactante, ¿no? Y yo Justo. creo porque no tiene tanto, o sea, es un área, la de la música contemporánea, digamos, académica, eso, que no es tan, evidentemente no es comercial, y por lo mismo resulta una sorpresa para cualquiera que lo escuche, ¿no? Claro. Entonces, pero en ese sentido también me gustaría, ahora sí, que nuestro experto nos explique desde su perspectiva cómo se da este fenómeno, o qué opinas tú, Diego, de esto, tanto de estos acercamientos o rechazos a la música contemporánea. Sí. Complementando lo que dices, Marcelo, que de hecho esa es la pregunta que les quería hacer, y más específicamente a Diego. Cuando yo entrevisté a Ana Gabriela Fernández, compañera también de la carrera, bueno, que viene de Cuba y es buenísima pianista, ¿no? Cuando yo la entrevisté, ella me decía que ella actualmente está tratando de tocar pura música, pues actual, ¿no? Música de hoy, música de compositores vivos. Y me decía, es que yo, cuando era yo niña, mi mamá y todo mi entorno social escuchaban pura música de esta, o sea, pura música contemporánea. Y me dice, entonces yo a esta edad, para mí no es nada raro tocar esta música, escucharla, abordarla, comprenderla. O sea, para mí es totalmente normal y me gusta mucho, ¿no? Y eso me dejó pensando. Yo dije, bueno, quizás tenga que ver, eso que decías, Marcelo, el de cómo la concibimos, quizás tenga que ver con nuestro entorno social, con lo que estamos acostumbrados a escuchar, porque en la actualidad, pues todo es música tonal, ¿no? Entonces, ahora sí, lo que decías, pues Diego, de la comprensión de esta música. Sí, totalmente válido todo lo que decía, ¿no? Todos, de hecho, llegaron como al mismo punto, ¿no? Y es algo que sí considero muy importante, algo que decía muy bien Ramón. Hay música
y no importa su género, que está bien hecha y otra que está mal hecha. A nivel compositor, Ok. pero también a nivel intérprete. Ujú, Hay música muy buena que se toca muy mal, ujú. ¿sí? Entonces, a veces pasa que uno va a un concierto y pues ves ahí un repertorio de música contemporánea, pero ves que las personas que lo están tocando pues lo están haciendo pues muy mal, ¿no? O sea, se nota, no les gusta, no les agrada, ¿no? Eh, ¿Cómo saberlo? y es parte de todo eso. Fíjate que lo que mencionas de Anita, de Ana Gabriela, Ajá. es muy interesante porque creo que el entorno sí es importante, pero no es algo esencial. Claro. Porque, por ejemplo, lo que le pasó a Marcelo fue algo Ujú. que me gustó mucho. Mi primer acercamiento a la música, pues fue como un dolor de cabeza, fue, Ok. qué caramba, ¿no? Pero Marcelo tenía la actitud de que, Eso. a ver, ¿qué es eso? O sea, yo creo que lo primero que tú escuchas cuando oyes música contemporánea, en cualquier estilo, es, qué es eso? ¿Qué, qué está pasando? A Yoko Ono ¿No? cantando. Eh, exactamente, sí, eso cómo, ¿no? Ok, Y ok. todavía creo que caeríamos en el error de querer escuchar la música contemporánea con oídos de la música clásica, con oídos de la música Definitivo. Ok. convencional. O sea, si tú vas a un concierto de música contemporánea y vas con, voy a escuchar la cadencia final del concierto de Mozart, o voy a escuchar cómo tocan Mozart y todo eso, estás muy equivocado. Debes de ir con otro tipo de escucha, con otra Claro. impresión, con una escucha mucho más neutra y abierta Exacto. a recibir nuevas sonoridades, ¿no? Porque si tú llegas con esos parámetros de querer escuchar Mozart, pues te vas a ir, viste, de ahí, te vas a ir como muy insatisfecho, ¿no? De, ay, pues qué fea suena Definitivo. eso, ¿no? Entonces pasa mucho de eso en todo esto, ¿no? Y mencionando todo esto del entorno, el por qué a mí, por ejemplo, me gustó la música contemporánea, tengo que decir lo Ujú. que también mi parte, por ejemplo, también de compositor ha estado como muy ligado. Siempre, yo no soy alguien conforme, o sea, siempre como que estoy en la búsqueda de escuchar nuevas cosas, o sea, no, o sea, yo imaginaba un piano y ese piano yo lo escuchaba reproducir por muchos más pianos y esos pianos se convertían en un sonido que no podía explicar, si yo tocaba en el piano no se podía explicar, tenía que hacerlo de otra manera para poder obtener el resultado de eso, ¿no? Y como intérprete también me pasa mucho eso. Cuando tengo una obra contemporánea, por más irónica, por más fea que pueda llegar a sonar, para mí es un reto hacer que para la escucha, para el público, para los que me van a escuchar, les llegue algo, ¿no? Eso Definitivo. creo que es algo bien importante. Lo tomo yo realmente como un reto y me apasiona, lo hago parte de mí, ¿no? Ok. Entonces yo creo que eso también es algo súper importante en esta música. Si tú haces las cosas bien hechas, sea un Mozart, sea música instrumental, sea música clásica, sea música contemporánea, sea música popular, pero tú lo disfrutas y eso pues se va a transmitir a cualquier persona, ¿no? Es hacerlos volver a sentir cosas, ¿no? Entonces yo creo que la música contemporánea te da mucho eso, porque Sin ahí sí duda. los compositores, híjole, Ok. hacen muchísimas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es abrirse el oído, la escucha a todo. Habría mucho que plantear, ¿no? Y digo, aprovechando también aquí que estás, Diego, Ujú. te preguntaría, por ejemplo, sabemos que siempre hay esta mezcla, ¿no? O este involucramiento entre relación compositor-intérprete, ¿no? Ujú. ¿Crees que o consideras que en este tipo de música de la contemporánea es todavía más fuerte o está más entretejida esta relación entre compositor e intérprete o lo consideras igual o cómo ves este fenómeno? Pues mira, yo creo que es un regreso. Debería de haber sido, bueno, no, yo creo que es un regreso a todo eso porque es una práctica que se nos olvidó, que, o sea, como pianistas, como instrumento, como instrumentistas, no solamente en el piano, sino en todos los instrumentos, de repente nos enfocamos tanto en tocar que nos olvidamos de poder nosotros también crear, ¿no? Sí. Mm. Entonces, la música contemporánea
hay muchas obras que, por ejemplo, esa forma de componer se le llama como obra abierta, que es una obra que un compositor hace, deja ciertos parámetros, pero colabora con el intérprete para que él sea el que determine toda, toda la obra al final, ¿no? O sea, colaboran entre ellos dos para que los dos hagan la obra y pues ahora sí que la composición del compositor, ¿no? Entonces yo creo que mucho de eso ahora también en la música del siglo XX para piano y para cualquier instrumento está muy presente esa parte, ¿no? Hay muchas secciones que, por ejemplo, el compositor dice, bueno, aquí improvisa sobre estos acordes, improvisa con estos ruidos, improvisa con todo eso, y ¡fum!, ¿no? Y tienes, pues, muchísimo que hacer, tienes que aprender a hacerlo también, porque no es tampoco tan fácil, ¿no? Ujú. Pero yo creo que el ideal hoy en día del piano en este siglo es total, o sea, tiene que ser integral toda nuestra formación en todos los aspectos, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que pues está muy, hay una parte como muy, muy íntima entre los compositores y el intérprete, ¿no? Y sobre todo más, que ese es otro tema que también a mí me apasiona mucho, que es la colaboración que hay como compositores en un nivel de estudiantes, o sea, un compositor que está aprendiendo a componer, y un intérprete que apenas también está aprendiendo a hacer cierta música, ¿no? Claro. Es algo que también yo he hecho mucho. Muchos compositores, amigos míos, oye, ¿qué es esto? ¿Cómo le puedo hacer acá? Y entonces terminamos haciendo una serie de cosas y terminas viendo unas obras magníficas, ¿no? Pero es una colaboración entre que yo aprendo mucho de ellos, aprendo a hacer nuevas cosas, aprendo muchísimo, muchísimo. Y entonces esa colaboración también existe, muy presente, ¿no? Claro. Pero No, sí, yo creo que... Sí, no, pues yo te tengo muy presente, pues ahí siempre, ahí en los salones, al lado de un compositor, y eso, ¿no? O sea, trabajando exhaustivamente, decimos, ¿no? Nosotros, ¿no? Con sus planos, ¿no? Porque eso ya su partitura, ya son los planos, ¿no? Todos los esquemas y todo, sí. Y aparte, perdona que te interrumpa, Sí, no, perdona que te interrumpa, pero aparte de todo eso, tenemos la oportunidad de poder colaborar con esos compositores. O sea, ahora nuestras colaboraciones tocando a Beethoven, pues realmente son colaboraciones con gente que ya está muerta. Entonces, pues no es tan fácil. Hay que investigar mucho, hay que leer muchas cosas, conocerlo para poder hacerlo. Pero ahora nosotros tenemos esta otra parte, ¿no? Tenemos la parte de tener ahí a los compositores. Y ellos lo necesitan tanto, pero no hay tantos músicos que lo quieran hacer por como por estos prejuicios que hay acerca de todo eso, por sus malas experiencias, por muchas cosas que no vienen al caso. Tendríamos que ser todos capaces de poder expandir nuestros horizontes, nuestra visión, nuestros oídos a nuevos caminos, ¿no? Y poder disfrutar de todo. Claro. A ver, me gustaría hacer este planteamiento para todos, igual para que podamos abarcar de todo un poco. Entonces, por ejemplo, digo, haciendo un planteamiento medio burdo, decías hace rato una pregunta, comentabas que pues trabajar este tipo de música, inmiscuirte entonces el lenguaje y todo eso, pues te permite luego pues oír a quien sea, ¿no? Entonces diría, por ejemplo, entonces estudiar la música contemporánea se vuelve una especie de vacuna contra este arte, pues de todo tipo y calidad, digamos, llámese en lo musical, decías, ¿no? Una Lady Gaga o algún otro, digo, no, sin poner mayor calificativo, pero diría yo hasta un reggaetón o lo que sea, o sea, cualquier estilo, o sea, sería una especie de vacuna, y si lo extrapolas también hacia otras artes, o sea, eso te ayudaría a entender todavía mejor al plátano pegado en la pared, en el arte. ¿O cómo lo ves desde tu perspectiva? Yo sí, tal vez se malinterpretó un poco eso que dije. No me refería a que la música contemporánea brinda la posibilidad de escuchar. Eso lo brinda, yo creo que el ser artistas, el ser músico, el hacer música, el musicar. ¿Me entiendes? O sea, no es que yo toque música contemporánea y me abra los oídos, no, o sea, uno puede escuchar Bach y Bach te puede abrir los oídos totalmente. Claro. Aquí la cosa es saber
tener nosotros criterios que nos permitan cuestionar todo lo que se hace allá afuera, preguntarnos realmente qué es lo que está sonando. Yo dije en broma, bueno, Lady Gaga, ¿no? Porque obviamente me encanta. Pero a mí la pregunta es, ¿por qué me gusta aquello que suena? ¿Qué es lo que está pasando ahí que hace que me guste? Están pasando muchas más cosas que solamente música. Hay vestuario, hay formas de producción de video, qué tipo de instrumentos se está utilizando y cómo esto también opera a nivel masas, o sea, un sinfín de cosas que nos hace preguntar todo esto, todo lo que pasa en nuestro entorno ahora sonoro, en todo nuestro entorno musical, ¿no? Entonces yo creo que, pues, que hay que escuchar de todo. Un reggaetón, pues bueno, yo no soy tan fan de eso por mis propias razones, Sí. pero tendrá cosas interesantes que habría que ver. También hay otro tipo de reggaetón por ahí que también es muy, muy bueno, o fue muy bueno, porque ya no existe hoy en día, Sí. ¿no? Pero pues es lo que ha habido. Mira, las cosas malas duran poco. O sea, no trascienden, son cosas intrascendentes, intrascendentes, pues. Entonces, tal vez ahorita nosotros nos quejamos muchísimo de que existe y todo eso, pero tal vez solamente es como la chatarra, pues se acaba rápido, solamente es un consumo muy rápido. Pero nosotros como artistas debemos de pensar todo eso, qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestro arte, con la música, para poder brindar todo eso, ¿no? Ponernos a pensar, ponernos a cuestionar todo eso. Pero no es solamente con el asunto de la música contemporánea. Eso es algo que, bueno, a mí me gusta y todo eso, pero esto es más a nivel general en toda la música, ¿no? Sí, es verdad. Yo tengo una pregunta, muchachos. Sí, Bueno, para Diego igual, sí, claro. Y relacionándolo con lo que decías del plátano en la pared, Marcela. En la música contemporánea, Diego, ¿hay ciertas limitaciones o es completamente libre? Digo, lo pregunto porque pues hay mucho debate entre lo que sí es buen arte y lo que no, como el caso de Avelina Lesper y esta obra que rompió, o lo del plátano en la pared, ¿no? Que cómo lo interpreta uno. ¿Hay libertades así sin limitaciones o cómo funciona? No, allá hay una cosa, allá hay un virus más grande que el que tenemos hoy en día, que es el virus del capitalismo, y de que se puede vender cualquier porquería en cualquier lugar, ¿no? Okay. Y tenemos a una sociedad que no piensa, una sociedad que no escucha, una sociedad que no ve. Creemos que el arte trata de que signifiquen, o sea, de darle significado a todo, cuando más bien el arte lo que nos hace es volver a sentir cosas o plantearnos nuevas sensaciones, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, no sé, o sea, la mercadotecnia, todo eso, pues ve lo que está pasando, ¿no? O sea, yo puedo ser tan hábil vendiendo que puedo venderte cualquier cosa y tú te lo puedes creer, ¿no? Decía un maestro de gestión, que no voy a decir su nombre, pero él decía algo que yo dije, no manches, qué intensos son los que venden, los mercadólogos y todo eso. Él decía, si tú eres un buen vendedor, puedes ser capaz de vender hasta tu propia madre. Y yo dije, o sea, ve hasta dónde puede llegar todo eso, ¿no? Pero entonces ahí es donde nosotros pues tenemos que pensar qué es lo que está pasando con todo el arte, ¿no? Si realmente eso es arte, o qué es eso es otra cosa muy alejada de lo que es el arte. Eso es una adquisición que da poder a una persona con cierto nivel económico y cree él que por tener eso entonces tiene un valor muy grande, y el valor es pues grandísimo, ¿no? De hecho. Y creo que eso justo es parte del planteamiento, por ejemplo, ahorita que mencionaba Alex a Avelina Lesper, ¿no? O sea, de lo que se critica. O sea, no es que el arte contemporáneo en sí esté mal, no, para nada, al contrario, sino que con el discurso de ser moderno o contemporáneo se meten o se disfrazan unas obras, unas artes que carecen, ¿no? Totalmente de una técnica, de un valor estético, de todo esto que comentas, ¿no? Pero pues es muy fácil disfrazarlo bajo el argumento de que es contemporáneo, es moderno, es que tú no entiendes lo que el autor te quiere decir, ¿no? Y bueno, estamos ahorita traduciendo entre el arte visual y el arte musical, pero pasa lo mismo, ¿no? Sí. En ambos terrenos. Y por ejemplo, hablando aquí en lo musical, luego eso es lo que aleja o no, divide a compositores e intérpretes, ¿no? De que
se elitice de alguna forma que dices, es que si no te gustó es que no lo entiendes, ¿no? O el menso eres tú, ¿no? En vez de buscar esta conexión, este diálogo, ¿no? Que muchas veces, como los que tú comentas, sí se da. O sea, por ejemplo, en tu caso, que has tenido pues interacciones muy fructíferas, ¿no? Yo digo que, mira, la imaginación no tiene límites tampoco, ¿no? Claro. O sea, mira, si yo considero que una banana en la pared es algo que yo imaginé, que es algo increíble, pues si yo le digo a ustedes como amigos, mira, es que esa obra de arte es esto y es todo esto, pues tal vez ustedes digan, pues qué interesante, amigo, estás un poco loco, pero pues qué interesante. Es la fantasía, ¿sabes? O sea, es que Claro. también estamos tocando terrenos, ya, pues, Muy subjetivos. de otro tema, pero que sí son importantes, que es el nivel de la fantasía, ¿no? O sea, la fantasía que yo tengo de poder jugar con ciertos objetos y poder hacer de esos objetos algo, ¿no? Pero el problema con todo esto es que esas cosas, por ejemplo, pues se venden a cantidades pues muy exorbitantes. O sea, muchísimo dinero para poder ver eso o para poder comprar eso y para qué te sirve eso. Pues ahí es donde nosotros más bien como que vemos todos esos caminos borrosos, ¿no? Pero por otra parte, por ejemplo, algo que se podría traducir o que lo piensan de esa manera, la obra esta de John Cage, que es 433, que es una obra en silencio, una obra que parece a modo de broma y que es una burla y que qué se hace y que obviamente la gente no conoce mucho del contexto de esa obra. Te voy a decir algo, yo la he interpretado 2 veces y no es Ok. fácil quedarse sentado sin hacer nada y contar el tiempo. Porque sí hay que estar sumamente concentrados, hay que estar como muy en una actitud muy zen, contar, escuchar, porque puede recibir también muchos golpes, mucha crítica de parte de los asistentes que están ahí, que se ríen Sí. o que hacen cualquier ruidito, todo eso, y tú debes de mantener, casi, es que mira, más que pensarlo como una obra musical, pensarlo como una obra de teatro. Entonces, tú como ahora ya no eres un músico, sino eres un actor músico que te vas a colocar ahí y no vas a hacer nada. Qué interesante. Entonces, tu papel es estar siempre durante esos segundos ahí. Entonces, obviamente, es un reto de interpretación porque es algo que ya no involucra tocar, que ya no involucra contar negras ni ser virtuoso, sino más bien es todo lo contrario, es un antivirtuosismo, es no hacer nada durante ese periodo de tiempo. Entonces, Fíjate que... si tú lo ves desde esa Wow. forma, tú dices, órale, pues a ver cuándo la echamos, a ver qué hacemos, pero que sea de verdad serio, que sea de verdad todo eso, ¿no? Además, obviamente esa obra pues es de los años 50 del siglo pasado y estaba en todo un contexto también, ¿no? Fíjate qué interesante, Diego. Me llama mucho la atención. Yo nunca había comprendido o que dices del 433 de John Cage. Yo siempre me decía, bueno, ¿y eso qué, no? O sea, ¿qué finalidad tiene? No lo entendía. Pero ahorita que lo mencionas, hasta me vino a la mente que, no sé, quizás hasta pueda ser, por lo que dices, una solución a todo este problema que tenemos los pianistas de sentarnos frente al público, ¿no? Porque qué más reto que sentarse ahí sin hacer nada y escuchar comentarios y burlas y todo eso que dices. Creo que es un ejercicio súper interesante, Claro. nos ayudaría a esta cuestión Sí. de la seguridad. Eso, Sí, o fíjate, nunca lo había exactamente, eso podría analizado. ser interesante a nivel, perdón, a Sí, nivel sí, sí. interpretativo, uno como pianista, pues eso es lo interesante, tomar ese reto y no verlo como algo feo, uno lo ve como escucha y dice, ay, Sí. pues ¿para qué voy a un concierto así? Pero desde la interpretación tú ponte a pensar y dices, bueno, pues a ver por tan difícil será, pero a ver, es un ejercicio de sentarse y Sí, no quedarse lo ahí había pensado. y no Sí, hacer nada, ¿no? tiene No, eso muchísimo es muy sentido. interesante. Sí. Claro, ahora, pero ya la burla de toda esta obra es que ahora encontramos versiones de 433 en Spotify. ¿Cómo crees? Hay muchísimos discos. Métanse a Spotify y hay muchísimos discos donde se interpreta la obra. Bueno, Ahí lo pero tienen, esa es la trampa, ¿no? Y uno consume eso y ellos están ganando dinero por algo que se supone que es conceptual y todo eso. Pero lo mágico, la fantasía, toda la parte de aprendizaje, de reto, se va perdiendo con todo eso. El público, ¿qué es lo que recibe? Pues el público dice, ¿qué rayos? ¿Qué les pasa? ¿Por qué hacen eso? ¿No? Qué feo, pues ¿para qué voy a un concierto así? Pero si entendieran toda esta parte de, mira, ¿qué está haciendo ese?
qué está haciendo todo eso? ¿Por qué está demasiado serio? ¿Qué está pasando aquí? Es como lo que le pasó a Marcelo cuando escuchó por primera vez una obra atonal. Es lo mismo acá, ahora no está escuchando obra atonal, sino está escuchando silencio. Silencio en un concierto, es como explosivo, algo pasa ahí que pasa, ¿no? Pero bueno, son muchos temas, muchachos, son muchos temas muy interesantes. Me gustaría también hacer este planteamiento igual sobre hablando de lo que decías de la creación, del fenómeno intérprete, compositor, todo esto. Decíamos que cada vez se entreteje más porque además el pianista contemporáneo que interpreta música contemporánea, llámese como tal, pues ya tiene mucha apertura, mucha libertad de creación, ¿no? Hay obras como las que comentabas, que son libres o que te dan el espacio totalmente para que digas, ahí improvisa algo, o que el autor te dice, aquí tienes 3 opciones, puedes hacer esto, esto o esto, ¿no? Y así como en ese momento te lo pone en muchos momentos, ¿no? Entonces, como dices, ahí el intérprete se vuelve creador también, ¿no? De la obra, de alguna forma. Entonces, ¿cómo se desarrolla eso actualmente? O sea, a nivel interpretación, composición. Me gustaría que profundices un poco más en este fenómeno, en esta interacción. El fenómeno de la creación. Sí. Yo siento que este fenómeno de la creación es algo sumamente importante. Nosotros nos formamos como pianistas y yo siento que eso tiene algo, eso es algo personal, pero es algo que no está bien. O sea, sí somos pianistas, nos dedicamos, aprendemos mucho sobre el piano, pero nuestra formación debería ser una formación de músicos. Sí. Claro. Entonces, al ser músicos, somos creadores, no somos máquinas. O sea, eso yo creo que sí lo tengo yo muy claro. No somos máquinas, no somos cosas reproductivas, nada. Somos gente viva. Sí. Y al ser vivos, también tenemos esta parte de la colectividad. Y hoy más que nunca nos necesitamos todos como comunidad. No necesitamos estar individualmente uno con cada cosa, sino todos plantearnos, todos hablar, todos haciendo cosas, ¿no? Y esta parte de la creación que tú mencionas, pues tiene que ver con entender todo lo que hacemos como músicos y llevarlo a cabo. Nosotros como intérpretes de una obra de Beethoven, tenemos que saber cómo crear, ponernos a pensar qué es lo que estamos haciendo nosotros con esta obra. Cierto. Sí, ¿Qué totalmente. va a pasar? ¿Cómo está construida? ¿Cómo lo vamos a elaborar? ¿Qué es lo que va a pasar, no? Porque mientras más estudiemos todo eso como músicos, pues nos va a dar una interpretación pues muy sólida, muy personal y muy particular, sí, ¿no? Y para cerrar la pregunta que decías, pues todos hay que aprender a crear, somos creadores, todos nosotros. Sí. Como sea, aunque interpretemos, pero creamos música. Definitivamente. ¿No? Súper interesante todo lo que dices, Diego. Es una retroalimentación para mí en particular, que les digo que no soy tan afín a esto. Muchas cosas que dijiste ahorita me ponen a pensar un montón, ¿no? Claro. Oigan, y ya para ir cerrando, porque ya llevamos un ratito. Ahora por lo menos. Les iba a preguntar a todos, a ver, así ya como medio en serio y medio en broma. ¿Ustedes creen que en unos 100 años la gente vaya a decir, uy, eso... O sea, que en 100 años la música predominante sea esa, por ejemplo? Sí, definitivo. ¿Sí creen? Sí, claro, no lo dudes. O sea, mira, velo de esta manera. Bach fue un contemporáneo en su época. Beethoven fue un contemporáneo en su época. Exacto. Lo pensaba por Beethoven porque... Acá va a pasar... Exacto, o sea, y en 100 años, o sea, todo el despapalle que estuvimos haciendo en nuestra existencia, pues ya van a decir, esto se llamó el dieguismo. Algo, o sea, va a tener nombre y los expertos van a decir, esto se hacía así, asado, ¿no? O sea, ahorita que estamos en este tiempo de innovación, pues es que no sabemos bien qué onda, ¿no? Pero... Exactamente. Sí, estamos en pañales, por así decirlo, todavía. Es que me recordó a estos
de Beethoven, de sus últimas obras, que la gente decía, ya está sordo, ¿no? Y por eso compone así, y que se adelantó un montón. Incluso desde sus primeras obras, ¿no? O sea, le decían que él También. era un buen pianista y que mejor se dedicara a ser pianista y no a ser compositor. Entonces, o sea, date una idea por ahí, ¿no? Entonces, quizás compositores que actuales, Sí, de nuestros propios compañeros que no nos gustan, pues al rato van a decir, ¿cómo es posible que no les gustaban? Si se termina convirtiendo en uno de los top 10 de México a nivel internacional, como lo fue Castro, lo fue Ponce, lo fue Chávez, lo fue Revueltas, o sea, la lista sigue, ¿no? En ese aspecto. Y que al principio, pues todos dieron claro. su batallita, ¿no? Hay su caballito de batalla. Entonces, sí, definitivamente concuerdo contigo. O sea, en 100 años, la música contemporánea va a ser nuestro Beethoven, nuestro Chopin de hoy, porque es como que wow, así, ¿no? Entonces, Ya veremos, ya veremos. purista. Ya veremos, ya veremos. Te atrapamos. Hay un Sobre mi impostor cadáver. aquí. Purista. No, no, no. Pero pues sí creo, o sea, nada más, No, realmente, o sea, sí, como ya lo han expuesto bien Ramón, Diego, Alex, o sea, se vuelve una reflexión por un lado, de paciencia, de tolerancia, y por otro lado de invitación, ¿no? O sea, Sí, como hemos dicho, en muchos estilos, en muchos géneros y mucho eso, o sea, no descartar de primeras, ¿no? O sea, es una invitación a la gente, porque además, como bien decíamos en nuestras anécdotas y todos estuvimos en un momento ahí, ¿no? O sea, que no entendíamos, que no sabíamos, ¿no? Y pues, sí. imagínate, si alguien nos hubiera también tratado tan tajantemente, ay, pues quién corta, no sé qué, ¿no? Ajá, Pues exacto. no, o sea, y la onda no creo que vaya por ahí, ¿no? Exacto. Más bien, o sea, gente que hace esta labor como Diego, como Germán Torres, como no sé, muchos, Ana ¿no? Fernández también, Anita, Ana ella anda con todo. Fernández, acá el maestro Alejandro Square, ¿no? Mucha gente que está en este contexto de la música contemporánea, ¿no? Que hace esta labor, pues eso, o sea, que justo está tratando de involucrar más gente en este lenguaje y eso, y también de compositores, ¿no? Lalo, ¿no? Lalo, Aquiles Lázaro sí. también, hijo. ¿No? O sea, yo creo que, pues, si están teniendo esa apertura y están haciendo esta fuerte labor, bueno, el Festival de Aires Nacionales, ni más ni menos, Sí. que no es cualquier cosa, ¿no? O sea, que han impulsado aquí presente Diego y Aquiles, ¿no? O sea, Siempre hay presentes. que ha empezado a ser todo un fenómeno, ¿no? Entonces, pues responderles de la misma manera, ¿no? O sea, también darse esa oportunidad de conocer esta música, ¿no? Tener esa apertura. Es eso, mucha apertura. Yo creo que tampoco no se trata de que ya escuchemos pura música contemporánea y que sea Ya, todo, es la tampoco. gran música. No, ese no es el punto. El punto es abrir todo eso que nos negamos a no escuchar, ¿no? Darse la oportunidad tal y como esa es. Sí. Porque mira, uno yo creo que va a ser un poco medio romántico esto que diga, pero uno busca sus caminos. ¿Cómo vas a saber qué es tu camino si no has visto el paisaje entero, ¿no? Si no has visto Claro. todas las posibilidades que tienes, Sí. ¿no? Efectivamente. Yo, afortunadamente para mí y con coincidencia, en esta música encuentro lo que siempre he soñado y lo que siempre he imaginado. Entonces ahí yo me encuentro plenamente bien y espero que todo eso yo lo pueda transmitir a través de las interpretaciones de la música que yo escribo, ¿no? Pero si alguien, por ejemplo, encuentra su camino con Rachmaninoff, que también es música increíble, hermosísima, pues lo va a hacer bien y le va a dedicar toda su vida a eso, pues bienvenido sea, para eso es lo más importante, ¿no? Pero conoce, sabe cuál es realmente su camino, ¿no? Porque a veces, no sé si han visto, pero también hay personas que están en el camino y equivocaron, ¿no? Y tal vez no era lo que querían y andan por aquí, por allá y son gente frustrada, ¿no? Y no estamos para frustraciones, estamos para vivir, ¿no? Exactamente, como bien dijiste, para vivir, para disfrutar. Sí. Pues, podríamos seguir otros 4 días hablando tendido al respecto. Pero bueno, al menos esperamos que esto ya dé un muy buen bagaje para cualquiera que tenga curiosidad o quiera empezar a introducirse en ese lenguaje, en ese contexto, en esos estilos. Pues nuevamente, pues muchas gracias, Diego,
por tu participación, Sí, por sí. tu vasto conocimiento, participación y además entrega, ¿no? De hacer este diálogo, esta interacción. Además, ya sabes que pues tú eres uno más de este amplio consejo pianístico, con toda la bienvenida, la apertura y la invitación. Pues muchas gracias y pues como ven, que vayamos cerrando esto. Sí, 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 sí. Eh, entonces, pues nuevamente, pues muchas gracias, Diego, muchas gracias, pues Horacio, Ramón, pues, aquí siempre presente. Gracias. Y pues, ¿quién más? Pues muchas gracias, Alex, y pues, Alex, aviéntate el cierre con broche de oro. Sí, claro que sí, Marcelo, como siempre, mucho gusto. No, pues gracias a ustedes también, muchachos, ya saben, sin ustedes esto no es posible. Esta plática fue bastante enriquecedora. Bueno, a mí en lo personal me agradó mucho porque, híjole, de verdad me puse a pensar muchas cosas. Pero Tienes bueno, mucho que reflexionar esta noche. sí. Es tu camino, Alex. No, Vas a decir como Marcelo, me duele mucho la cabeza. ándale. Los No, pues caminos de la vida, ¿no? Pues Diego, muchísimas gracias por estar aquí. Como dijo Marcelo, tienes la puerta abierta para cuando gustes, que quieras dialogar aquí con nosotros en estas sesiones del Consejo. Bueno, pues aquí estamos. Para toda la gente que nos vio, muchas gracias por los que se quedaron hasta el final pues de este diálogo que tuvimos aquí con Diego sobre la música contemporánea. Les recordamos que a fin de mes hacemos una transmisión en vivo para responder preguntas, dudas sobre lo que quieran acerca de la música y del piano, acerca de la música contemporánea, bueno, y más o menos. Y bueno, pues nuevamente gracias. Gracias a todos los que apoyan el contenido constantemente del canal. Y pues lo que digo siempre, nos veremos para un próximo episodio del Consejo Pianístico aquí en el canal del Estudio 1827. Hasta la próxima. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.